Bienvenidos nuevamente a este devocional. Un abrazo reciban cada uno de ustedes. Un Dios le bendiga. Gracias por prestarme sus oídos para que escuchen un mensaje. Gracias a todo aquel que ha tomado hoy la decisión de invertir unos minutos escuchando este mensaje. Y Dios esta semana, y muy fuertemente, me venía hablando acerca de la fe. Todos hemos oído hablar acerca de la fe, todos hemos escuchado algún mensaje que viene de fe. Resultados por el tener fe, muchos hemos vivido. Y trae a mi mente, a mi memoria, y me lleva a las escrituras a un milagro de fe poderoso. Muchos lo hemos leído, hemos compartido de él, pero quizás no le hemos dado la trascendencia que en realidad tiene, cómo despertar esa fe. Por eso quiero compartir con ustedes hoy la palabra de Dios en San Marcos capítulo 5 verso 25. Vamos a compartir y leo a favor de ustedes verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y hablando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí, como podemos notar en la lectura, habla de una mujer que venía padeciendo hacía mucho tiempo un flujo de sangre, un flujo constante de sangre. Una mujer que, si vamos al trasfondo de esto, posiblemente ya padecía de una anemia. En ese entonces, en esa época, en ese lugar, las mujeres que tenían este flujo de sangre tenían que aislarse, tenían que estar aparte de las demás personas, tenían que cargar sus propios instrumentos o elementos de aseo, tenían que tener su propio lugar, apartarse de todas las personas porque era considerado inmundo mientras se purificaban. Entonces ella venía trayendo un azote. Por eso Jesús le dice y habla que es un tipo de azote, cargar y llevar con esto. Pero esta mujer después pudo haber sido una mujer rica, una mujer que tenía dinero, porque llevaba 12 años cargando con este azote, con este mal. Y se había visto y se había dejado ya ver de muchos médicos, se había hecho todo y nada le funcionaba. Antes le iba peor. Cuando hablaba de peor, posiblemente ya venía cargando más enfermedades, dolencia. Ya no tenía dinero, todo lo había gastado, quizás estaba de arrimada. O sea, una mujer que ya venía padeciendo fuertemente este azote. Pero dice el verso 27 que cuando oyó hablar de Jesús, vino por entre la multitud y tocó su manto. Ella simplemente, inmediatamente escucha hablar de Jesús, toma la decisión y dice dentro de ella misma: si tan solo tocar el borde de su manto. ¿A ella quién le menciona que solo por tocar el borde del manto de Jesús iba a quedar sana? En ningún momento. Ella simplemente lo decía dentro del sí, de su mente. Dentro de su yo interior decía: si yo solo tocar el borde de su manto voy a quedar sana. A ella nadie la asesoró, nadie la guió, nadie la dirigió a decirle: si tú hicieras esto, tu vida va a ser cambiada, transformada, vas a ser sana. No, ella solamente había escuchado hablar de un Jesús. Y lo que se escuchaba en ese momento era que un Jesús que venía a sanar, que traía libertad. Ella
se metió dentro de su ser, de su corazón, que solamente tocando el borde del manto de Jesús iba a ser sana, iba a ser salva. Cuando nosotros estamos llegando al conocimiento de Dios, lo primero que debemos de pensar y activar en fe es que nuestras vidas van a ser transformadas. Que nada le va a quedar chiquito, pequeño al Dios de los cielos para transformarlo. Que nada le va a quedar grande al Dios de los cielos para quitarlo o transformarlo. Que la condición que nosotros estemos viviendo no va a ser lo suficientemente grande para detener a Dios. Mira, una mujer que solamente había escuchado hablar de Jesús, se mentalizó que solamente tocando el borde del manto de Jesús iba a ser sana. Ella activó esa fe. Ella fue la que le dio la magnitud a lo que iba a pasar en su vida. No detuvo el poder de Dios, el poder que tenía y que transmitía Jesús en ese momento. Muchos llegamos a los pies de Cristo y lo primero que pensamos es: ¿será que Dios sí es capaz con mi problema? ¿Será que Dios sí es capaz con la situación que estoy viviendo? Ponemos en duda, limitamos el poder que Dios va a enviar a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros lo estamos limitando. Podemos notar una mujer que solamente escuchaba de Jesús. Ahora dime tú y yo que hemos hablado con Jesús, que hemos tenido conocimiento del poder de Dios, que lo hemos vivido. Lo estamos limitando. ¿Dónde está nuestra fe? Todo va a ser hecho conforme a nuestra fe. Tu fe tiene que crecer. Alimenta esa fe para que crezca, para que aumente esa capacidad de creer que las cosas van a ser mayores. Si vamos a la palabra, mira, en Hebreos capítulo 11 dice algo tremendo y muy fuerte. Nos dice Hebreos capítulo 11 verso 1: es pues la fe certeza de lo que se espera. Tú tienes que tener una certeza de lo que tú tienes que esperar, tienes que saber que lo que viene es grande para tu vida. No lo pongas en duda, Dios lo va a hacer. Pero no lo limites, no te limites a lo que va a pasar en esa vida. No lo puedes limitar, lo estamos limitando el poder de Dios. Porque allí dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una mujer que solamente había escuchado hablar de Jesús. Ella solamente había escuchado hablar de Jesús. Ella ya llevaba 12 años sufriendo. Ella ya llevaba 12 años cargando con este azote. Y solo fue escuchar de Jesús y su fe ser activada. ¿Qué estás esperando tú para que esa fe se te active? ¿Qué estás esperando tú? ¿Un azote? ¿Qué estás esperando? Algo fuerte. No, desde ya activa esa fe. Mira, ahí mismo en Hebreos ese capítulo 11, en el verso 6, nos comparte allí el escritor y dice, pero sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos de acercarnos a ese Dios con esa fe poderosa de que algo va a cambiar, algo va a ser diferente, de que vamos a ser trastornados, pasados, diferentes. Nuestra carga, nuestra lucha, nuestra dificultad, nuestro karma, nuestra necesidad, toda va a ser puesta en las manos de Él y va a ser cambiada. Pero tenemos que tener esa fe y creer que es que ahí está ese Dios. Debemos de creer que Él está ahí, saber que Él está cerca, que Él está ahí. Porque óyeme, Él está ahí. Conoce la situación, el hecho de que no se te den respuestas inmediatas no quiere decir que Dios no esté ahí. Él está ahí, está esperando actuar en el momento correcto. No es cuando nosotros queramos. No es en el mismo momento que tú lo pienses. No, tiene tiempo. Mira, una mujer que 12 años
cargó ese flujo de sangre, cargó toda la problemática que consigo llevaba. Y solo le bastó tocar el borde del manto del maestro. Y su vida fue cambiada. Todo fue diferente, porque ella decía ahí: si solo tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Muchos podríamos decir: Jesús, ¿por qué hace ese tipo de preguntas? Es que él estaba en una multitud, él estaba predicando la palabra, él estaba llevando el mensaje, él estaba sanando. Y había una multitud que lo apretaba, muchos lo tocaban. Muchos estiraban la mano porque querían simplemente tocar el manto del maestro. Muchos simplemente querían conocerlo, iban simplemente como de espectadores. Pero ¿qué hizo la diferencia en esta mujer? Fue con fe, se acercó a el mismo Jesús y propuso dentro de su corazón decir: si tan solo tocar ese manto, algo va a pasar, voy a ser sana. No ocurrió sino con ella. Muchos lo estuvieron tocando, muchos estuvieron de espectadores mirando a ver qué hacía, cómo era que oraba, cómo era que llevaba o predicaba el evangelio, cómo era que sanaba. Pero esa mujer tenía una convicción: ir por su sanidad, ir por su libertad. Cuando tú entres a la presencia de Dios, al buscar de Dios de los cielos, métete en convicción de que vas a ir a buscar una sanidad, vas a ir a buscar un cambio, un milagro. No te pongas solamente de espectador, porque nada va a pasar en tu vida. Cree que Dios va a hacer algo. Esa es la fe. Es esa fe. Recuerda lo que te acabé de leer en Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que ahí está ese Dios. Muchos se acercan a Dios como simples espectadores, creyendo que no va a pasar nada en sus vidas, o desde ya recibiendo una negativa. No, acércate a Dios y cree que Él está ahí, y que Él está ahí dispuesto a atender tu súplica. Métetelo dentro de tu corazón, como lo digo yo y lo he compartido y lo he venido predicando. Toma cada una de esas palabras, esas oraciones, esos clamores, tráela del mundo espiritual y tráela a un mundo natural y dile: Señor, esto va a suceder, mi vida va a ser transformada, va a ser cambiada, pero va a ser conforme a tu fe. Acércate a Dios, cree que Él está ahí y que Él va a hacer tu milagro, y dice que serás galardonador de los que le buscamos. Un galardón es una recompensa. Es una recompensa cuando tú sacrificas tiempo para orar, para buscar de la presencia de Dios. Dios te da un galardón, te da esa respuesta, te da ese regalo, te da ese premio. Lo hizo con esta mujer que llevaba 12 años, repito, 12 años, cargando con este azote, con este karma, cargando con esta situación, y detrás de esta situación muchas más. No solo era eso, no solo era ese flujo de sangre, sino el rechazo de las demás personas, de todos los que lo rodeaban. Estaba siendo rechazada, pero tomó la decisión de depositar en su corazón de que su vida iba a ser cambiada, de que iba a ser sana, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús. Tanto fue la fe de esta mujer que Jesús sintió que alguien lo tocó diferente. Le repito, estaba Jesús aprisionado en medio de una multitud. Todos lo tocaban, todos lo apretaban. Los discípulos le hacen el reclamo a Jesús: Jesús, ¿por qué preguntas que quién te ha tocado si hay presión? Si estamos en medio de esta multitud, todos nos aprietan, todos quieren tocarte, todos te quieren llevar a sus casas. ¿Por qué preguntas eso? Y él dice: no, hay algo diferente. Él pudo haber dicho: es que alguien vino acá con una fe real. Alguien se acercó y me tocó con una fe de que algo iba a pasar en su vida, y quiero saber quién fue esa persona. Él sí sentía que muchos lo tocaban, pero le repito, quizás solo espectadores. Solo aquellas personas que querían
conocerlo, en verlo, pero no tener esa intimidad con Él, esa búsqueda con Él. Esta mujer fue algo diferente. Fue algo diferente porque se acercó confiadamente. Y dice el verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús seguía mirando, seguía dispuesto a encontrar la persona que lo había tocado con esa tremenda fe. Oye, es que es una fe tremenda el solamente una haber escuchado de Jesús, una sola vez ir con esa fe tan aumentada, decir, algo tiene que pasar. Y dice el verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Cuál verdad le pudo haber dicho esta mujer a Jesús? Ella tranquilamente, el inicio de este versículo dice que ella estaba asustada, estaba temblando, quizás estaba hasta llorando, había arrepentimiento en ella y le dice Jesús, yo he hecho esto, he hecho lo uno, he pecado, he fallado, he hecho todo por una sanidad, he invertido todo el dinero que tenía. Quizás he visitado brujos, he visitado hechiceros para que hagan algo en mi vida y nada pasa. Muchos de los que están aquí escuchando este audio han hecho de todo para cambiar su condición. Han hecho de todo, pero no han hecho lo primordial, lo que primero deben haber hecho. Haberse acercado a Jesús creyendo que su vida va a ser cambio. Toca tan solo el borde del manto del Maestro en medio de oración, allí donde estás. Inclínate y dile, Señor, si tan solo tocar ese borde de tu manto, mi vida va a ser cambiada. Ahí donde estás, órale y dile, Señor, si tan solo, Señor, aumentarás un poco mi fe, mi vida va a ser transformada y vas a recibir respuesta. Porque Él oye tu oración, Él oye tu súplica, escuchó a esta mujer, a ti te está escuchando y tu vida va a ser transformada y va a ser cambiada. Dice el verso 30, y Él le dijo, hija, tu fe, mira lo que dice, tu fe te ha hecho salva. Pero ¿cómo así que salva? Ella pudo haber dicho, Señor Jesús, yo no vine por salvación, yo vine por sanidad. Ella allí le pudo haber dicho, yo vine fue solamente por esto, porque ese flujo de sangre cesara, se terminara. El flujo de sangre ya cesó, ya terminó, yo ya me voy. Pero mira que Jesús le dice, no, ven, tu fe te ha hecho salva. Nosotros nos acercamos a Dios y lo que Él nos regala es esa salvación. Y detrás de esa salvación viene paz, tranquilidad y nos da la sanidad. Nos regala esa sanidad. Cuando nosotros a medida que vamos buscando de la presencia de Dios, de las cosas de Dios, el caminar en santidad, en rectitud, bajo la dirección de Él, viene la salvación. Y consigo la sanidad y todo lo otro, pero todo va a ser hecho conforme a ¿qué? A tu fe. A tu fe. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Llegamos a los pies del Maestro a pedir esa sanidad, esa salvación. Y todo nos ha sido dado por medio de la fe que tengamos. Pero hay algo hermoso. La palabra dice en Romanos, por allí en el capítulo 11, 10, 11, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Decía yo en uno de mis devocionales, no recuerdo si en uno de los devocionales o predicando, que estamos escuchando nosotros, si estamos alimentando esa fe que es como ese ser que necesita ser alimentado para crecer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que estar oyendo la palabra de Dios. Tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios para que nuestra fe crezca, para que esa fe
venga y lo que querramos, lo que nos decidamos, lo que pongamos delante de la presencia de Dios, traiga y reciba respuesta. Amado hermano, oyente que me escuchas, es tiempo de que le digamos ahí donde estás al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. ¿Sí? Necesitamos que nuestra fe nos sea aumentada y caminar creyendo que cosas grandes vienen a nuestras vidas. Les he dicho, dejemos de ser tan naturales. Debemos de ser sobrenaturales, diferentes a las demás personas. Pero cuando hablo de sobrenaturales y diferentes, es personas creyendo con una fe inamovible, con una fe que transporte, trastorne, que cambie, que erradique tantas cosas malas que el mundo está poniendo en nuestras mentes. Es que eso está haciendo el enemigo, quitando esa fe o opacándola para que en tu vida no pase nada, para que en nuestras vidas no pase nada. Pero dice, alimenta tu fe. La fe viene por el oír. El oír. Y el oír es la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios. Llénate de las cosas de Dios. Y algo grande va a pasar. No te quedes con lo que Dios hace en tu vida. Comparte lo que haces. Comparte de esa fe, de lo que Dios está haciendo. Amado hermano, amigo, Dios te bendiga grande y enormemente, y ruego al Dios de los cielos para que esa fe que tienes ahí, que el enemigo ha querido venir a menguar, a pisotear, a por debajear, que ha venido a hablar a tu oído, a decir: Dios no te escucha, Dios es un Dios pobre, Dios es un Dios que está vencido. El enemigo ha venido hablando a tu mente, a decirte todo esto, a decirte que no vas a salir de la situación y la condición que estás viviendo. Déjame decirte que hoy tu fe te está siendo aumentada. Hoy tu fe te va a crecer el doble. Hoy va a ser aumentado esa fe y le va a ser puesta por obra y por prueba. Ponla por prueba. Dile: Señor, sobre esta fe, con esta fe que has puesto en mi vida, creo que va a ser cambiado mi situación. Y vas a traer respuesta. Va a traer respuesta a tu vida. Te deseo un día en bendición, un resto de semana en bendición. Y deseo que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirla contigo, y tú has prestado tu tiempo para escucharla, haya cabida en tu corazón. Y sea escrita y taladrada en tu corazón y la pongas por obra. Mi hermano, familia, Dios te bendiga grande y abundantemente. Los quiero. Un abrazo para todos.